En el libro de Romanos está toda la verdad que concierne a la posición del pecador en Cristo y que el pecador por la fe ha muerto y ha resucitado con él. Ahora, vemos que en la carta a los Efesios se avanza más eh, y se enseña que el pecador no solo ha muerto y resucitado con Cristo, sino que también ahora está a la vista de Dios y está a la vista de Dios y por su propósito sentado con Cristo en los lugares celestiales. Claro que en este comentario que tengo acá debemos recordar que la carta a los romanos, en la carta a los romanos hay abundantes referencias a los profetas, hay citas del Antiguo Testamento y vemos que hay muchos indicios para comprender cómo todavía no se le había revelado al apóstol el ministerio para las naciones, sino que estaba el apóstol Pablo predicando la gracia de Dios, pero bajo el nuevo pacto. Estaba hablando de la justificación, que también está mencionada en el Antiguo Testamento, como hemos visto, por ejemplo, en el profeta Isaías, donde dice que mi siervo justificará a muchos, o el mismo profeta Habacuc, que el justo vivirá por la fe, o la misma justificación que se menciona en Génesis cuando se dice que Abraham creyó y su fe le fue tomado por justicia. Entonces no podemos pensar que la justificación por la fe sea ese secreto, porque el secreto está directamente relacionado con algo adicional, que es la dispensación de la gracia de Dios y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, junto con el Evangelio de la Salvación, que está concretamente en el primer capítulo de la carta a los Efesios, también está en el segundo, y también tenemos otros, por ejemplo en el capítulo 3 de la carta a Tito, verso 5, donde vemos una salvación que no está ni siquiera mediada por ritos como el bautismo en agua, ni otras cosas adicionales como el bautismo del Espíritu que le ocurría a los creyentes de la Iglesia de Dios, en que ellos les imponían las manos una vez y junto con el bautismo en agua. Y entonces vemos que en este mensaje que presenta el apóstol Pablo se habla de una salvación que es directamente por la fe, como dice en el primer capítulo, que aprovecho que acá lo tengo, cuando vemos que está en los versos 13 y 14, que es el Evangelio de nuestra salvación. Y dice así, lo voy a recordar rápidamente. Que usted, dice el 13, en quien ustedes también confiaron, después de que ustedes oyeron la palabra de verdad, la buena nueva de su salvación, en quien después de que ustedes creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada o adquirida hasta para la alabanza de su gloria. Entonces acá el apóstol Pablo menciona de que el creyente es sellado en el momento en que cuando puso su confianza en el Evangelio, que vemos más adelante en el verso, yo creo que es antes, donde se menciona redención en el verso 7 se dice lo siguiente, leamos desde el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual Él nos ha hecho aceptos en el amado, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de pecados.
Hay otro verso, por ejemplo, en la carta a los Efesios, donde se habla de que el creyente ha sido perdonado, que es diferente, por ejemplo, si uno lo compara con la primera carta del apóstol Juan, cuando se habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y su sangre nos limpia. Acá en esta dispensación de la gracia, el creyente ha sido perdonado de todos sus pecados. Se puede observar esto también en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, verso 13. Y dice en el verso 13 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses: y ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Él los ha levantado con Él, o sea, les ha dado vida con Él, habiéndoles perdonado todos sus pecados. Lo que uno ve es que en estos libros del ministerio de Pablo, en la prisión, el apóstol Pablo presenta un mensaje como que se diferencia de el mensaje que, por ejemplo, dio el mismo apóstol Pablo durante el periodo del libro de los Hechos, porque él, en este ministerio que tuvo durante este periodo, él estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios, que era una variación del evangelio del reino. ¿Por qué era una variación? Porque era el evangelio que él le predicaba a los gentiles, y entonces ya ellos no requerían la obediencia a la ley, como la cual era un requerimiento para la iglesia o los creyentes de Jerusalén, o sea, los creyentes judíos. Y entonces además este evangelio iba acompañado de bautismo en agua, de imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Iba acompañado también de signos que el mismo Señor Jesucristo, en su predicación durante su ministerio a Israel, Él decía que y estos signos seguirán a quienes crean. Y entonces vemos como durante el libro de los Hechos, cuando se predicaba este evangelio, habían manifestaciones como, por ejemplo, milagros, se hablaba en lenguas, se hacían sanaciones, había liberación, ministerio de liberación, o sea, se expulsaban demonios, y era algo que estaba todo anunciado cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en su ministerio a la nación de Israel, y el cual era la predicación del Evangelio del Reino para Israel. El proyecto que comenzó con el precursor que vemos en los Evangelios, que es Juan el Bautista, y que fue continuado por nuestro Señor Jesucristo, era el de anunciar el reino de los cielos a la nación de Israel, que si ella lo hubiera aceptado, digamos, líderes religiosos, entonces el reino pudo haberse tenido lugar en esta época de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como sabemos que esto no ocurrió, entonces es que se produce esta interrupción del programa de Dios para la nación de Israel, y el programa que Él tiene a través de ella, y que simplemente ha sido suspendido durante esta dispensación en la que estamos viviendo los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En la carta a los Efesios se hace como algo adicional que el apóstol Pablo revela, que no se reveló en los textos de los libros que él escribió durante el periodo del libro de los Hechos. Sabemos que esos otros libros del apóstol Pablo fueron la carta a los Romanos, que fue la última que escribió durante este periodo del libro de los Hechos. Tenemos las dos a los Corintios, a los Gálatas, las dos a los Tesalonicenses, y la carta a los Hebreos. Ya las otras cartas de ese periodo sabemos que son de los demás apóstoles, Pedro, Santiago y Juan.
está también el apóstol Judas. Pero hablando del apóstol Pablo, sabemos que es en estos 7 libros, entonces es donde se presenta esa ampliación o revelación adicional que uno no ve en los libros anteriores de su ministerio anterior, cuando la nación de Israel no había sido todavía enseguecida. Uno ve, por ejemplo, que en Romanos se habla que el creyente es unido a la muerte, sepultura y resurrección, pero no se habla de que él vaya, de que haya sido ascendido y sentado en los lugares celestiales con Cristo, como si está en la carta a los Efesios. Y entonces, si vamos a dividir correctamente los libros y los textos, hacemos mal si, por ejemplo, si hubo un cambio de dispensación en el libro, entre el libro de Romanos y el libro de los Efesios, entonces no podemos ni llevar revelación del libro de los Efesios al libro de los Romanos, ni tampoco llevar del libro de Romanos cosas que en el libro de los Efesios ya no se dan. Por ejemplo, si en el libro de los Romanos se habla de que por ejemplo en el capítulo 3 se habla de que establecemos la ley, o en el capítulo 14 se habla de que cada hombre decida sobre cuál es el día de descanso, o qué come o qué no come. No podemos pensar que esto es algo que está como doctrina de la dispensación del libro de los Efesios, porque no podemos traer el pasado al presente y tampoco pensar llevar del presente al pasado, o sea, decir que lo que se revela en la carta a los Efesios también se cumple para la revelación de él en la carta a los Romanos, porque si hubo un cambio de dispensación, entonces no se puede hacer eso. Es como si, por ejemplo, cuando vemos que cuando Dios hizo el pacto con Noé y Dios le dice que puede comer de todos los animales y todas las plantas, que se las da para su alimento, animales y plantas, pues no podríamos entonces decir que lo de Noé se aplica para la dispensación de la inocencia, porque allí sabemos que ellos solo podían alimentarse de los árboles, de las plantas. Tampoco podemos decir que lo que da Dios en la dispensación de la ley a Israel, que es la restricción dietaria sobre animales impuros, y donde hay ciertas restricciones, entonces que podemos llevar lo de la dispensación de la ley a la dispensación, por ejemplo, a una dispensación anterior, como por ejemplo del gobierno humano, en la que estaba dada el pacto de Noé, o sea, antes de que fuera escogida la nación de Israel, antes de que Dios llamara a Abraham, porque incluso Abraham todavía no estaba bajo la ley, o sea que no podemos llevar, por decir algo, las restricciones o los mandamientos de la ley, llevarlos al tiempo de Abraham, porque a él todavía no se había siquiera dado los mandamientos, o no se había establecido el pacto de la ley entre Dios y la nación de Israel. Entonces, de igual manera, tenemos que aplicar estas reglas. No podemos llevar las verdades que están en la dispensación de la gracia de Dios y llevarlas a la dispensación anterior, que aquí tengo el gráfico, que como sabemos era la dispensación de la promesa. Entonces no podemos, si Romanos se escribió durante la dispensación de la promesa en la que estaba Israel, promesa, ¿por qué? Porque lo que se ofrece en el nuevo pacto, lo que se ofrece a través del Evangelio del Reino, es el nuevo pacto prometido en el profeta Jeremías. Y entonces esa gracia del nuevo pacto, porque era un pacto que no era como el de la ley, que era basado en la obediencia que los israelitas iban a tener a los estatutos del pacto. Este pacto de Jeremías se basa en que Dios, a través de su espíritu, va a colocar la ley en los corazones
de los creyentes, en este caso de los judíos, y va así a posibilitarse que ellos puedan caminar en obediencia a la ley. O sea, el nuevo pacto se trata de la obediencia de la ley, pero no ya en las fuerzas del creyente, como ellos pensaron que podían hacerlo en el Antiguo Testamento, sino a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente.